Buenas noches, amigas, amigos que siguen estas transmisiones domingo a domingo. Un gusto volver a poder compartir con ustedes la pequeña reflexión acerca de lo que la palabra de Dios nos dice domingo a domingo. ¿Se fijan ustedes? Estamos ya teniendo nuevamente un cambio en la liturgia. Estamos teniendo, ¿verdad? Ahora lo que es la casulla morada, ¿verdad? Y todo lo que es el templo se viste de este color litúrgico, ya que estamos simbolizando el inicio del tiempo de Cuaresma. Sí, el miércoles de ceniza habíamos iniciado este proceso de conversión desde nuestro corazón. Hoy estamos en el primer domingo de Cuaresma y el día de hoy se nos propone ir en el mismo camino de Jesús, que antes de entrar en el momento de la prueba, nosotros nos demos cuenta de que Dios nos ha fortalecido muchísimo para no desfallecer en el camino. Jesús, guiado, dice el Evangelio, por el Espíritu Santo, es guiado a internarse en el desierto, y en medio del desierto vienen consigo las tentaciones. Esto simboliza también para todos nosotros como creyentes y cristianos también la vida de pruebas que estamos también teniendo. Lamentablemente nuestra misma situación humana nos lleva a tener diferente tipo de pruebas y vivir diferente tipo de desiertos, en los cuales a veces nos sentimos desolados, a veces nos sentimos solos en el camino. Sin embargo, el Señor nos da el aliento para salir adelante. En cada vez que escuchamos nosotros el pasaje de las tentaciones, tenemos que ubicar nuestra propia vida para que tenga sentido. Así pues, podemos ir recorriendo cada una de ellas y darnos cuenta que también Jesús nos ayuda a triunfar sobre cada una de ellas. Antes de hablar de las tentaciones, es importante que quede algo claro. Hermana, hermano, ¿tú qué piensas acerca de la tentación? Primera pregunta: ¿es pecado o no es pecado la tentación? ¿Ya lo pensaste? La respuesta es no. No es pecado. Porque la tentación en sí se trata de la seducción que el mismo demonio trata de ejercer sobre ti como persona. Constantemente se acercará contigo con la misma intención con la que hizo con Jesús, en tratar de arrebatarle la condición de hijo. Por eso constantemente le dice en cada tentación: si tú eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan, póstrate y adórame y te doy todo esto, ¿verdad? Aviéntate al cabo, dice la Escritura. ¿Saben ustedes por qué el demonio quiere hacernos caer en eso? Porque algún día, y no algún día, hoy todavía, el demonio sigue siendo también hijo de Dios. También es una criatura formada por Dios. Lo creó perfecto, hermoso, lleno de inteligencia, pero pecó de soberbia. Él mismo dijo: yo no te voy a servir. Creyó que las cualidades que tenía le bastaban, y él mismo no quiso permanecer al lado de su Dios, de su Padre y Creador. De esa misma manera, arrojado del cielo, como esta imagen que tengo aquí atrás de San Miguel, no sé si le alcancen a ver, pero arrojado del cielo, cae también en el mundo. Y en medio del mundo anda por ahí rondando, queriendo hacernos caer a los hijos de Dios en su mismo pecado y en su misma arrogancia. Volteen a ver el Génesis. El demonio rondaba a las afueras del Edén. Y cuando vio que Dios había creado del polvo a Adán y a Eva, y que les había dado la condición de hijos y una gracia espectacular, no lo soportó. No soportó que haya creado a alguien a su imagen y semejanza, como si él era el hijo predilecto de Dios. Por eso es que, lleno de enojo, soberbia, envidia, mentira, somete a la serpiente. Y después camina entre el Edén y se acerca a Adán y a Eva para tratar de arrancarles lo que Dios les había dado: el ser hijos de Dios, el ser imagen y semejanza de Él.
Lamentablemente, nuestra naturaleza nos arroja al pecado original. Es en lo que sucumbieron Adán y Eva. Cayeron también en el mismo pecado del demonio. Pero el Señor no estaba dispuesto a vivir la misma situación que con la que sufrió en haber perdido a uno de sus hijos, como lo fue Luzbel y todos los que se fueron con él. Así que envió una promesa, y en esa promesa nos dijo que nos daría un Salvador. Y ese Salvador ahora viene y refuerza la promesa del Padre, y este Hijo, el Hijo de Dios, en quien Dios tiene sus complacencias, es el que nos llena del Espíritu Santo para ser valientes y fuertes ante la prueba que constantemente el demonio nos va a querer poner, para quitarnos lo que Dios nos dio. Si ustedes recuerdan en el pasaje del bautismo de Jesús, en ese momento se abrieron los cielos y de ahí descendió el Espíritu Santo y permaneció sobre Jesús, y una voz se escuchó en el cielo que decía: este es mi Hijo muy amado, en quien yo tengo mi complacencia, es decir, en quien yo me alegro, porque Él ha sabido ser fiel, porque Él no ha caído en la seducción, porque Él ha sabido ser obediente. Él, el verdadero Hijo de Dios, nos ha enseñado cómo ser hijos de Dios y saber vencer la tentación a la cual no supo vencer ni el mismo Luzbel, ni tampoco nuestros padres de toda la humanidad, que es Adán y Eva. Él es el que viene a perfeccionar la obra de Dios. Él nos viene a dar a nosotros también un nuevo empuje. ¿Y cómo es que lo puede hacer? Él nos ha hecho hijos a través de sí mismo, ¿sí? Él nos ha dado la oportunidad de ser hijos de adopción de nuestro Padre Dios. Y ahora Él mismo es el que nos da la fortaleza para saber que podemos vencer las tentaciones del demonio, aunque Él se empecina en quitarnos la condición de hijos. Porque lo malo de la situación es que permanece en nosotros la concupiscencia, que es esa tendencia que tenemos en ocasiones de que nuestra misma naturaleza humana quiera hacer o quiera ir en favor del pecado, de aquello que no es bueno para mí. ¿Por qué lo digo de esta manera? Si ustedes se fijan en las tentaciones, generalmente se refieren a cosas en que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Si tengo hambre, simplemente como. Si veo que alguien necesita, ¿por qué le tengo que dar yo? ¿Sí? Nos preguntamos, ¿por qué yo? ¿Sí? No tomamos en cuenta que el Señor nos pide salir de nosotros. Desde la semana pasada, si ustedes se acuerdan que era lo que decía el Evangelio, es: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. ¿Qué es eso de negarse a sí mismo? Quiere decir que tenemos que dejar esa comodidad que nos caracteriza, de aquel que no está dispuesto a sacar un poquito más de sí para darlo a los demás, de aquella persona que no está acostumbrada a dar de sí al que le necesita, de aquella personita que, a pesar que se dice hija e hijo de Dios, no se distingue entre los demás como hija e hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia, hermanos? El mismo Señor decía: si no haces lo extraordinario, ¿qué es lo que te diferencia? El narcotraficante ama a su familia, a pesar de que mate a mucha gente, de que le haga mucho daño a mucha gente. Sabe amar, y claro que sabe amar. ¿Sabe creer? Claro que sabe creer. Pero ¿cuál es la diferencia contigo? Que no matas, que no robas, no lo deberías de hacer, en principio. Pero eso no te diferencia. El evitar hacerlo, lo deberías de hacer siempre. No es una causa por la cual tengamos que dar una estrellita. Sí. Lo que te hace diferente es hacer lo que el enemigo no espera de ti. Que le devuelvas aquello que él no cree que le puedas dar. Que cuando te ofende tú ores por él y lo bendigas. Que cuando la otra persona te busque para crear problemas, tú le des paz. Pongas fin a ese problema con el don de la paz. Eso es lo que nos hace diferentes. Saber vencer la tentación del demonio es no querer valerte de tu condición de hijo para decir, pues de todos modos Dios me perdona. Eso es arrogancia, eso es soberbia. Y mucha gente que se dice católica vive así.
Y es bien lamentable, y lo digo así en este tiempo en el cual estamos viviendo la conversión. Metanoia, esa palabra en griego que aparece en el Evangelio, porque así fue escrito el Evangelio, quiere decir, sí, arrepiéntete, conviértete, pero tiene una acepción más grande. Quiere decir, cambia de mentalidad, deja tu comodidad y sale al encuentro del que te necesita. Jesús te ha hecho fuerte. Te pregunto, ¿en ti vive el Espíritu Santo? A lo mejor muchos se quedan, uy, no, pues no. Pues qué falta de creer, porque Dios está en tu corazón a pesar de que peques. Eso se llama la inhabitación del Espíritu Santo. Quiere decir que Dios está en ti y Él no es el que se retira cuando pecas. Eres tú que por tu decisión no te niegas a ti mismo y te eliges a ti. Por no negarte te eliges a ti y desprecias y alejas a Dios, pero tú, no Él. Así pues, hermanos, hermanas, para saber vencer la tentación que no es pecado, hay que saber negarnos a nosotros mismos y darle la oportunidad a Dios de que guíe nuestra vida, nuestra conducta y nuestra conciencia. Porque cuando salió esa voz del cielo y dijo, Él es mi Hijo muy amado en quien me complazco, era porque el Hijo nos enseñó a ser obedientes, a ser fieles al plan de Dios y a no llenarnos de soberbia creyendo que es obra nuestra. Por eso, hermanos, hermanas, podemos vencer la tentación. En ti vive el Espíritu Santo. Desde el día en que fuiste bautizado como Cristo lo fue, el Señor te dio un nombre y te identificó para que no fueras un ser anónimo entre el mundo, ¿verdad? Para que no fueras un humano del montón, ¿verdad? Como perro y gato. No, ¿sí? El Señor te identificó y llevas en ti misma y en ti mismo el nombre de Dios, porque fuiste bautizada y bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No conforme con eso, el Señor te dio otro regalo y te selló con su gracia y su nombre para alejar al demonio y que quiera arrebatarte lo que te ha dado, que es haberte hecho a la imagen y semejanza de Dios. Él mismo ha exorcizado tu vida y ha alejado el mal para que en ti resurja la vida divina que Dios te ha dado. No conforme con eso, el Señor mismo te ungió con el santo crisma. ¿Y saben ustedes cómo se dice ungido en griego, en el cual fue escrito el Evangelio? Se dice Christos, es decir, Cristo. El día en que tú fuiste bautizada y bautizado, lo fuiste en el nombre de Cristo, y en ti vive Cristo, y Cristo venció la tentación y el pecado. Así que cada vez que escuchemos y que escuches y te venga a la mente, es que yo me equivoco porque la culpa la tiene el diablo. ¿El diablo pecó por ti? ¿Segura? ¿Seguro? No, de que se inventaron las excusas, se acabaron los problemas. No, fuiste ungida en el nombre de Cristo y el Señor te hizo sacerdote, profeta y rey. Me equivoco porque soy humano. Qué chafa, qué excusa tan chafa. Y a todos nos tiene que calar eso, incluso a mí cuando lo digo. Mis propios errores como persona no tienen que limitarse al hecho de decir, es que me pasa porque soy humano. Sí, sin duda, está la concupiscencia en la carne, pero está la gracia de Dios en ti y te habita. Te hizo su Hijo, te selló con su gracia, te ungió, te hizo sacerdote, profeta, rey. El Espíritu de Dios está en ti. ¿Cuál es tu excusa? No buscas excusas, busca la gracia. El tiempo de Cuaresma se abre para preparar el alma a la gracia de resucitar con Jesús. Hermanos, hermanas, confíen en Dios, no en su propia fuerza. Lo digo por muchos de nosotros y nosotras que hemos dejado años sin reconciliarnos con Dios. Para volver a Cristo y a Dios, la Madre Iglesia, como madre y maestra, nos pide: confiésate por lo menos una vez al año.
Demuestra que necesitas la gracia de Dios en tu vida. Niégate a ti mismo. Toma la cruz y sigue a Jesús. Por eso, hermanos, hermanas, se abre en este primer domingo de Cuaresma el tiempo de la narración de las tentaciones, con la finalidad de que veas que Jesús triunfó y Jesús habita en ti, junto al Padre y al Espíritu Santo. Él te hará saber surcar la dificultad y saber triunfar ante la tentación y el pecado. No hay excusas, hay gracia. Deja que habite en ti. Dios hará ese milagro si tú lo dejas entrar. Porque como lo dice el libro del Apocalipsis, mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si me dejas entrar, yo cenaré junto a ti, ¿verdad? Te haré parte de mi familia y juntos tomaremos la cruz para seguir adelante. Déjate habitar por Dios. Él hará la diferencia. Posiblemente sigamos pecando, sí, pero nunca alejes a Dios. Que tus errores no sean tu limitación más grande, que sea el amor de Dios lo más grande en tu corazón. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te bendiga y te acompañe, de manera que puedas vivir tu fe de una manera auténtica y no simplemente ser cristiano de nombre, sino aquel que verdaderamente no solamente proclama a Dios con sus labios, sino aquel que se descubre en sus obras, ¿sí? Porque como dijo Jesús, el Señor, ¿verdad?, ha entrado en mi corazón, ¿verdad? Lo dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me enviaron para llevar la buena nueva a los pobres, para dar curación a los ciegos, para proclamar el año de la gracia del Señor. Que el Señor los bendiga. Si este mensaje crees que es digno de compartir con algún hermano o amigo, compártelo, ¿verdad? Hagamos más, ¿verdad? Y hagamos más presente nuestra fe. Dios te bendiga, bonita noche, a seguir adelante. Y si no has ido a misa, ojo, hay que ir a misa. Dios los bendiga, que descansen.